La pluma temblaba entre mis dedos mientras firmaba la última página. Mi firma, aún firme a pesar del leve estremecimiento en mis huesos, se deslizó con suavidad sobre la línea punteada. El notario, un hombre amable con traje azul marino que olía ligeramente a loción y tinta, asintió y comenzó a ordenar los papeles. Miré a Esteban, esperando una palabra de agradecimiento, tal vez una sonrisa cansada. Pero él estaba allí, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. «Gracias», dijo con voz seca. «Ya te puedes ir. Ya no te necesito». Sus palabras cayeron como piedras, duras, pesadas, definitivas. Mis oídos zumbaron. Por un momento pensé que había escuchado mal, pero la mirada en sus ojos me dijo que no. El notario levantó la vista claramente desconcertado. Parpadeó rápido, tosió en su puño y cerró su maletín con prisa, como si quisiera escapar de la habitación. Sentí el calor subiendo por mi pecho, una oleada de vergüenza, de confusión, pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Esta era mi sala. El sofá aún tenía la marca de mi canasta de tejido. Las paredes llevaban la pintura amarilla suave que Esteban eligió cuando tenía 12 años, diciendo que parecía el sol. Esta casa la compré con mi difunto esposo Rubén, después de años de ahorrar cada centavo de su salario como mecánico y de mis trabajos de costura. Cada rincón, cada tabla del suelo guardaba mi vida. Y aún así estaba ahí como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. «No lo hagas más difícil de lo necesario», añadió Esteban, ya caminando hacia la cocina. «Tú misma lo dijiste, es solo una casa, solo una casa». Tomé mi bolso, ese con la correa desgastada que no me había molestado en arreglar. Mis dedos rozaron el borde del tapete de encaje en la mesa del recibidor. Lo había tejido el invierno en que Esteban se rompió el brazo deslizándose en trineo. Recordé dejar las luces encendidas toda la noche mientras se recuperaba, temerosa de que me necesitara. Abrí la puerta. El viento de marzo me golpeó con fuerza. Me giré una vez esperando tal vez una mirada suya. No hubo nada. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, y así de repente me convertí en una extraña en el lugar que llamaba hogar. El viento tiraba de mi abrigo mientras caminaba por la avenida de los Sauces, la acera familiar bajo mis zapatos, pero de pronto extraña. Pasé por el porche de Doña Rosa con su corona de Pascua, ya colgada, huevos de colores colgando de enredaderas de plástico, y levanté la mano por instinto. Ella me saludó alegre como siempre. «Buenos días», Luz Helena gritó, y yo logré asentir. No sabía que no tenía a dónde ir. Nadie lo sabía. Mis piernas se movían sin rumbo. Pasé por la farmacia donde solía comprar las pastillas para la presión de Rubén. Pasé por el comedor donde Esteban una vez derramó leche chocolatada sobre su tarea de ortografía, llorando como si el mundo se hubiera acabado. Me reí entonces, limpié la mesa con servilletas y le dije que era solo papel. Podíamos empezar de nuevo. Ahora entendía cómo el papel podía destruirlo todo. Las campanas de la iglesia sonaron al mediodía. Me detuve frente a la panadería y miré los pasteles decorados en la vitrina. Antes, cada marzo, le horneaba a Esteban un pastel de plátano desde cero. Solía colarse en la cocina y lamer el tazón de betún antes de que lo lavara. «El mejor pastel de cumpleaños en Santa Clara», decía con la boca llena. «Hace años que no horneo ese pastel». Pasé más casas, más gente. Algunos saludaban, otros no. Nadie miraba lo suficiente para notar la diferencia. Tal vez era el abrigo aún limpio, aún abotonado. Tal vez era mi forma de caminar erguida, como mi madre me enseñó. Dignidad incluso cuando no tienes nada. Al atardecer mis pies dolían. Terminé frente a la terminal de autobuses en la calle Nogales. No había planeado ir ahí, ni siquiera me di cuenta hacia dónde caminaba. Pero las puertas de vidrio se abrieron automáticamente al acercarme, y adentro estaba cálido. Anónimo. Unos viajeros se amontonaban junto a las máquinas expendedoras. Un hombre roncaba en un banco con su abrigo cubriéndole la cara. Nadie me miró 2 veces. Me senté al fondo cerca de las ventanas y miré las luces brillantes de la gasolinera al otro lado de la calle. Todavía sentía la llave de la casa en el bolsillo de mi abrigo, aunque ya no significaba nada.
El guardia de seguridad pasó un par de veces, pero no dijo nada. Tal vez pensó que esperaba un autobús. Tal vez no le importaba. De cualquier manera era invisible, y una parte de mí encontraba consuelo en eso. Al caer la noche me acurruqué en el banco, mi bolso abrazado, como si pudiera contener más que un paquete de pañuelos, una pequeña cartera y un teléfono que no había sonado en todo el día. Cerré los ojos y dejé que el zumbido de las luces fluorescentes ahogara los pensamientos que no podía detener. A unas pocas calles, Esteban probablemente estaba apagando las mismas luces que dejé encendidas cada noche durante 30 años. Y yo ya no era alguien para volver hasta encenderlas. El frío se había sentado en mis rodillas para la mañana. Desperté con el traqueteo de una máquina expendedora siendo reabastecida y el roce del agua de un trapeador en el suelo de baldosas. Mi cuello dolía por la posición incómoda contra el banco. Me senté lentamente frotándome las manos intentando sacudir la neblina de mi mente. No había dormido realmente, solo floté entre sueños mientras la noche zumbaba a mi alrededor. Aún estaba ajustando mi abrigo cuando escuché mi nombre. Abuela, levanté la vista y por un segundo pensé que estaba soñando. Sofía estaba cerca del mostrador de boletos con una mochila colgada en un hombro, las cejas fruncidas por la confusión. Parecía mayor de 16 años en ese momento, su boca firme, sus ojos agudos. Su mirada me recorrió deteniéndose en mi abrigo arrugado, mis zapatos aún húmedos por la lluvia de la noche anterior. Abuela dijo de nuevo, más suave, ya caminando hacia mí. ¿Qué haces aquí? Abrí la boca, pero no salió nada. Mi garganta se cerró. La vergüenza quemaba en mi pecho. No esperó una respuesta. Se arrodilló a mi lado, tomó mi mano. Sus dedos estaban calientes. «Has estado llorando», dijo en voz baja. «¿Estuviste aquí toda la noche?» Asentía apenas. No podía mirarla a los ojos. «¿Mi papá lo sabe?» No respondí. Ella ya sabía la respuesta. Se sentó a mi lado en el banco, aún sosteniendo mi mano como si fuera frágil. «Ven a quedarte conmigo», dijo. «Por favor. Mi lugar no es grande, pero es cálido y limpio. Puedes quedarte con mi cama». Negué con la cabeza. «Estoy bien, Sofía. No quiero ser...» «No estás bien», su voz se quebró solo un poco. «Y no eres una carga. Eres la única familia de verdad que he tenido». Sus palabras tocaron algo dentro de mí que no se había movido en años. La miré entonces, realmente la miré. Tenía la barbilla de Rubén, la nariz de mi madre y unos ojos que de alguna manera contenían todo lo que alguna vez creí que debía ser el amor. Asentí. Ella sonrió solo un poco. Luego se levantó y pasó su brazo alrededor de mí, ayudándome a ponerme de pie, como si lo hubiera hecho 100 veces. Su coche estaba estacionado al otro lado del lote. Era pequeño, viejo, la puerta del pasajero se atoraba antes de cerrarse por completo. Encendió el motor y puso la calefacción al máximo. Me recosté, dejando que el aire cálido me envolviera la cara, y vi la estación desaparecer a través de la ventana empañada mientras nos alejábamos. No era mi hogar, pero tampoco era la calle. Sofía no me presionó por detalles esa primera noche. Me dio una toalla, me dejó ducharme y dejó un par de pants y una sudadera vieja de la universidad en el lavabo. Todo olía ligeramente a lavanda. El sofá de su sala se hundía en el medio, pero estaba cálido y era mío por la noche. Hizo sándwiches de queso con sopa de tomate y no dijo nada cuando apenas toqué los míos. Por la mañana me pasó una taza de café y se sentó a mi lado con las piernas cruzadas como cuando era niña. «Creo que deberíamos hablar con alguien», dijo con los ojos firmes. «Un abogado». Bajé la mirada al borde de mi taza, girándola lentamente en mis manos. «No tiene sentido». Él me hizo firmar la escritura. «Ya está hecho». Su voz se suavizó. «Podría haber más detrás de esto. Solo ven conmigo, por favor». Condujimos a una oficina legal en las afueras de la ciudad, una casa de ladrillo convertida con un letrero desvaído, Guzmán y Asociados, defensa de adultos mayores y derecho de herencias. Adentro las paredes estaban llenas de libros y fotos de clientes mayores, estrechando la mano de un hombre canoso que reconocí como el licenciado Arturo Guzmán. Fue amable, pero directo.
Después de que Sofía explicó la situación, pidió ver cualquier documento que tuviéramos. Por supuesto, no teníamos nada. Esteban se lo había llevado todo. No hay problema, dijo el licenciado Guzmán. Sacaré la escritura y los archivos relacionados de la oficina del registro público. Regresó 10 minutos después con una carpeta delgada y el ceño fruncido. Señora Vargas, dijo lentamente, no solo su hijo transfirió la escritura a su nombre, sino que también presentó un acuerdo de cuidador uno que dice que usted le debe 1.400.000 pesos por gastos de apoyo y vivienda no pagados. Está notariado y adjunto al registro de la propiedad. Mi respiración se detuvo. Empujó la carpeta hacia mí. ¿Es esa su firma? Miré la página. Parecía la mía. La misma inclinación, el mismo bucle en la L. Pero no era mía. Nunca había visto ese papel en mi vida. Mi mano fue a mi boca. Negué con la cabeza. No susurré. Nunca firmé eso. Sofía estaba detrás de mí, sus manos apretando mis hombros. Sentí su pulso a través de sus palmas. No habló. No necesitaba hacerlo. El licenciado Guzmán asintió. Es una táctica común. Hace parecer que él le dio cuidados a largo plazo y que usted está pagando una deuda. Podemos pelearlo, pero necesitaremos testigos, documentación, cualquier cosa que pruebe que esta transferencia no fue voluntaria. Los casos de coerción son difíciles, pero no imposibles. Sentí que la habitación se inclinaba. Mi estómago se revolvía. Falsificó mi firma, dije con la voz temblando. No solo me quitó la casa, me puso en deuda por existir. Mis ojos ardían y presioné mis nudillos contra ellos con fuerza. Las lágrimas vinieron de todos modos. Mi cuerpo se dobló en la silla como si me estuviera encogiendo en mí misma. El licenciado Guzmán me pasó una caja de pañuelos sin decir palabra. Sofía se sentó a mi lado y deslizó su mano en la mía apretándola fuerte. No dijo nada, pero sentí algo pasar entre nosotras, en ese silencio, algo más fuerte que la sangre. Me sequé la cara y levanté la vista aún temblando. Si peleamos esto, ¿qué tengo que hacer? El licenciado Guzmán se inclinó hacia adelante y dijo, empezamos con la verdad. Luego, encontramos a las personas que la vieron. Y supe exactamente a dónde tenía que ir primero. El camino a la casa de doña Clara Morales fue corto, pero se sintió como cruzar una gran distancia entre quién solía ser y quién tenía que convertirme ahora. Su porche aún tenía el columpio de mimbre blanco que Rubén ayudó a colgar el verano antes de su infarto. Recordé sentarme allí una vez riendo con limonada, mientras nuestros hijos jugaban en el patio. Eso fue hace décadas antes de que todo se complicara más allá de la reparación. Toqué suavemente. Después de unos momentos la puerta se abrió y ahí estaba ella, más delgada, más canosa, apoyándose ligeramente en un bastón, pero su rostro se iluminó al verme. Luz Helena Vargas suspiró. Ya me estaba preguntando qué te había pasado. Entré y el calor de su casa me envolvió como una cobija. Me llevó a la sala donde un fuego crepitaba en la chimenea. Los cojines aún olían ligeramente a canela como siempre. No sabía por dónde empezar, así que no intenté adornarlo. Esteban se quedó con la casa. Me hizo firmar la escritura. Y luego me hizo irme. Doña Clara no parpadeó. Se recostó en su silla y asintió lentamente como si ya supiera que esto iba a pasar. Lo vi gritarte la Navidad pasada, dijo, justo por la ventana de la cocina. Y cómo azotó la puerta del coche y salió quemando llanta el día que no le diste dinero para algo. Sabía que algo andaba mal. Su voz era firme, pero había un filo que no había oído antes. Siempre me pregunté cómo te quedabas tan callada, continuó. Estabas tan orgullosa de él incluso cuando dejó de visitarte, incluso cuando te hizo cancelar tu grupo de costura porque no le gustaba que hubiera extraños en la casa. Mi garganta se apretó. No me había dado cuenta de lo visible que era todo, de lo fuerte que puede hablar el silencio. Te aisló Luz Helena, dijo inclinándose hacia adelante. Poco a poco, y tú lo dejaste. Pensé que estaba ayudando, dije. Pensé que tal vez pasaría. No pasó, respondió. Pero ahora puedo ayudar. Testificaré. También Bárbara de la otra cuadra. Y don Jaime. Todos lo vimos aunque no dijimos nada entonces.
Algo cambió dentro de mí. No era exactamente fuerza, pero tal vez el lugar donde la fuerza comienza. De vuelta en el departamento de Sofía, esa noche ella me dio un cuaderno encuadernado en cuero que compró en la librería del campus. Empecemos a escribir todo, dijo. Fechas, momentos, cosas que recuerdes. Todo. Abrí la portada y miré la primera página en blanco. Mi mano dudó sobre ella insegura. Luego escribí. Empezó a llamarme ella en lugar de mamá el año en que Rubén murió. Sofía observó en silencio desde la mesa de la cocina. Seguí escribiendo. Una frase, luego otra. Las palabras venían lentas, pero venían. Para cuando el sol se hundió detrás de los tejados había llenado 3 páginas. Y supe que era hora de decir esas palabras en voz alta. El juzgado olía a papel viejo y a brillantador con aroma a limón. Me senté junto al licenciado Guzmán en la mesa de la demandante con las manos apretadas en mi regazo. Sofía estaba justo detrás de mí, su presencia firme y silenciosa. Sentía sus ojos en mí todo el tiempo como si solo ellos me mantuvieran a flote. Esteban lucía impecable con su traje planchado y zapatos de piel. No me miró ni una vez. Cuando subió al estrado habló con facilidad, como si contara una historia vieja que había ensayado 100 veces. Mi madre siempre ha tenido problemas de control, comenzó con voz suave. Le ha costado dejarme vivir mi propia vida. La casa ella quería que yo me encargara, dijo que confiaba en mí. No forcé nada. Y en cuanto al acuerdo de cuidador, ella fue quien lo propuso. Dijo que era más claro para fines fiscales. Hizo una pausa fingiendo emoción. La he apoyado durante años. Pagué sus cuentas. Nunca lo apreció. Todo este caso es solo un castigo por irme de casa y hacer mi propia vida. El juez asintió garabateando algo en su libreta. Subí al estrado después. Mi garganta se sentía en carne viva antes de hablar. Crié a mi hijo sola después de que murió mi esposo, dije con la voz temblando. Trabajé 2 empleos. Renuncié al sueño, a todo, para que él no tuviera que luchar. Firmé la escritura porque dijo que era solo un trámite para un préstamo. No sabía que estaba firmando mi vida. El licenciado Guzmán me pidió que describiera cómo me trataba Esteban en los últimos años, qué decía, qué controlaba, cómo me aisló de mis amigos, de mí misma. Dejé de invitar gente porque dijo que lo avergonzaba, dije. Me hizo sentir que le debía por cada comida que comía en mi propia cocina. No lloré. Quería hacerlo, pero no lo hice. Luego, doña Clara tomó el estrado. Su bastón golpeaba el suelo mientras subía. Todos lo vimos, le dijo al tribunal. Los gritos. Cómo le daba órdenes como si fuera su sirvienta. Dejó de venir al club de costura y cuando le pregunté por qué solo bajó la mirada. Otros vecinos siguieron Bárbara, don Jaime, incluso el cartero. Poco a poco construyeron una imagen de algo que no sabía que era visible. El juez se retiró por casi 1 hora. Cuando regresó parecía cansado pero seguro. La transferencia de la escritura se mantiene, dijo, pero el documento de la deuda de cuidador muestra inconsistencias preocupantes. Dadas las pruebas de coerción y las evidencias circunstanciales, ordeno una restitución. El señor Vargas pagará a la señora Vargas el 50% del valor tasado de la casa y cubrirá todos los costos legales. Esteban se quedó inmóvil con el rostro de piedra. No me miró. No miró a Sofía. Tomó su abrigo, asintió una vez a su abogado y salió. No sentí victoria, no exactamente, pero sentí algo más, algo cercano al espacio, al aire regresando, a un lugar suficiente para empezar de nuevo. Era justo después del atardecer cuando sonó el golpe. Suave al principio, luego más fuerte, más urgente. Sofía estaba en la biblioteca del campus y yo estaba doblando la última ropa cuando lo escuché. Algo en el ritmo del golpe hizo que mis manos se detuvieran. Abrí la puerta lentamente. Esteban estaba allí en el porche con los hombros encorvados, los ojos rojos e hinchados. Su ropa estaba arrugada y había una intensidad detrás de su expresión que no había visto antes. Parecía un hombre que se había quedado sin lugares a donde ir. Perdí todo, dijo con voz ronca. Necesito tu ayuda. El viento llevó su voz por el pasillo estrecho.
Por un momento no dije nada, solo lo miré. Al hombre que crié, al hombre que una vez se aferró a mi pierna cuando le tenía miedo a los truenos, que me llamó desde la universidad, cuando le rompieron el corazón por primera vez. Al mismo hombre que firmó mi nombre en una mentira y me dejó fuera de mi propia vida. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Pensé, no sé qué pensé. Pensaste que me quedaría callada, dije. Como siempre, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez y miró el tapete de bienvenida como si pudiera encontrar una respuesta en la tela. Sé que me equivoqué, susurró, pero sigo siendo tu hijo. Sentí el dolor profundo en mi pecho, pero no lo dejé ver. Me puse más derecha. Me dijiste que no pertenecía, dije. Ahora por fin sí, pero no contigo. Levantó la vista sorprendido. Había algo como pánico en su rostro, pero ya no llegaba donde solía. Ya no. Cerré la puerta con suavidad. No por enojo, por paz. El departamento parecía diferente para el final de esa semana. No más grande, seguía siendo el mismo par de cuartos pequeños, con los zoclos rayados y el refrigerador que nunca dejaba de zumbar, pero más cálido de alguna manera. Sofía y yo movimos el sofá para que diera a la ventana. Compramos 2 plantas de jitomate en el mercado y las pusimos en macetas de barro, disparejas en el alféizar. El sol les daba justo en la mañana, como solía hacerlo en mi vieja cocina. Solo que esta vez la luz sentía que me pertenecía. Colgamos una tira de fotos en la pared sobre la mesa del comedor. Algunas de mí y Rubén, algunas de Sofía cuando era bebé, una de los 3 en el desfile del 16 de septiembre, cuando ella tenía 10 años, su cara pintada con estrellas de brillantina, mi brazo torpemente sobre sus hombros, ambos entrecerrando los ojos hacia la luz. En esa foto se parecía tanto a su madre a esa edad, pero los ojos de Sofía tenían algo más, algo que nunca apartaba la mirada cuando las cosas se ponían difíciles. Una noche, mientras ella estudiaba en la barra de la cocina, saqué el cuaderno que me había dado y lo abrí en una página en blanco. Me senté en silencio un rato, solo escuchando el sonido de su pluma golpeando su libro de texto y el leve zumbido del tráfico afuera de la ventana. Luego comencé a escribir. No perdí mi casa. La solté. Lo que conservé fue mi voz. Subrayé esas últimas 3 palabras. Mi voz. Durante la mayor parte de mi vida no sabía que tenía permiso de usarla para mí misma. Sofía se acercó y lo leyó en silencio. Luego me abrazó por detrás su barbilla, descansando suavemente en mi hombro. Tú me diste una familia, dijo. Solo te la estoy devolviendo. Cerré el cuaderno y sostuve sus manos donde descansaban sobre mi pecho. Mi corazón se sentía estable por primera vez en meses, no lleno, no ligero, pero estable. Como si supiera dónde vivía ahora. Más tarde me paré en la ventana viendo cómo la última luz del día caía sobre los tejados. Los jitomates brillaban rojos contra el vidrio como si hubieran esperado a madurar hasta saber que estaban a salvo. Mi reflejo me miraba desde el cristal arrugado, de ojos suaves sin esconderse. Me quedé allí hasta que el sol se hundió bajo la línea de los tejados. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentía como alguien esperando ser vista.